Bueno, vamos a hacer la entrevista en castellano para todos nuestros amigos de Latinoamérica y el resto de España que puedan entendernos. ¿Cómo aparece el homeschooling en España? ¿O quiénes son los pioneros que introducen el homeschooling en España o que empiezan a practicarlo? Hombre, gente que ha educado en casa, históricamente lo ha habido ya. Ya no hablo de siglos muy pretéritos, pero por ejemplo ya desde el siglo XIX, ¿no? Yo que sé, en el caso de grandes escritores como Joan Maragall o como Caterina Albert, Víctor Català, una escritora catalana que se educó en casa, o como como Mercè Rodoreda, por ejemplo, o Federica Montseny, u otros de principios del siglo XX. Ahora, como movimiento, digamos, más o menos estructurado, con una cierta base ideológica más o menos plural, pues empieza a aparecer a finales de los 80 y principios de los 90. Lo que sí que es cierto es que ya, incluso durante el franquismo, evidentemente durante la época de la República también, durante la época del franquismo había familias pues que no llevaban a sus hijos a la escuela, o al menos durante los primeros años de educación hasta prácticamente el bachillerato. Entre otras cosas porque estaba vigente una ley del siglo XIX que permitía, que era la ley Moyano, si no recuerdo mal, que permitía esa posibilidad. Y eso se cambia en 1970 con la Ley General de Educación, pero incluso yo he conocido familias, en este caso pues evangélicas, que en las postrimerías del franquismo pues educaron a sus hijos en casa, ¿no? Ahora, más contemporáneamente, es a partir de pues finales de los 80, sobre todo principios de los 90, con un movimiento que se autodenominó Crecer sin Escuela, un poco a imitación del movimiento estadounidense análogo. ¿Cuándo y cómo empiezan a organizarse los padres homeschoolers aquí? Bueno, ya digo, básicamente esto fue a mediados de los 90, a través de un par de convocatorias que, si no recuerdo mal, también hicieron, pues curiosamente, o no sé si es tan curioso, una pareja de mixta, ¿no? De sueca, perdón, y húngaro, unos compañeros pues veteranos en este movimiento bueno, a los que les pasó lo que les pasa a muchas personas que se acercan a la educación en familia, que tuvieron problemas con su hijo mayor, lo llevaron a diferentes escuelas y al final vieron que el problema no era el niño, sino que realmente era el sistema, y entonces pensaron que igual había más gente en el resto de España que tenía una situación parecida, y entonces hicieron un par de llamamientos a mediados, creo que fue en el 91, 92, 93, y convocaron a muchísima gente, y de ahí pues se hizo como una especie de criba más o menos natural. Si queréis pues podemos entrar en eso o no, depende, porque esto ya son eh, cosas de tipo más interno del movimiento, y se quedó pues un núcleo más o menos ideológicamente homogéneo, que es lo que se conoce como Crecer sin Escuela. Y ese fue el origen. Y después de ahí, con el paso de los años, pues aproximadamente unos 7, 8 años después, una de las personas, que era David Cornegay, un estadounidense, curioso también, instalado en Sevilla, pues resulta que, bueno, propuso crear una lista de correo. En aquellos momentos empezaba todo este auge de las listas de correo, de los foros, de los grupos de opinión en Internet, de Crecer sin Escuela. Y a partir de ahí se abrió muchísimo más este grupo, que se había quedado, desde mi punto de vista, claro está, pues muy hermético, muy cerrado, y empezó a fluir muchísima gente, digamos, más joven, con niños más pequeños, nueva, por decirlo así. Y entonces de ahí se empezaron a generar otro tipo de debates, y entonces al final hubo pues un poquito una bifurcación. Entonces hubo quien se quedó en los presupuestos, digamos, más tradicionalistas, entre comillas, de Crecer sin Escuela, y los que optaron por una vía ya de crear realmente una asociación. Crecer sin Escuela era absolutamente contraria a constituirse como ningún tipo de asociación organizada de tipo jurídico, ni para conseguir, digamos, el reconocimiento legal de la educación en casa en España. Y en cambio este otra parte del movimiento pues sí que iba por esa vía, y de ahí surgió pues ALE, la Asociación por la Libre Educación.
Y un poquito antes, en Cataluña, fruto también de un movimiento, bueno, más particular que se generó en torno a Clonlara School, a la creación de la Oficina de España de Clonlara, se generó en Cataluña un grupo, el primer grupo de apoyo, que yo creo que es el único que funciona de manera más o menos habitual hasta ahora, que es Aprender y Vivir, ¿no? Pero bueno, recuperando el hilo, pues se creó ALE, y entonces pues ALE sí que tenía o tiene, porque todavía existen unos objetivos políticos, unos objetivos de consecución del reconocimiento jurídico y legal de la educación en casa de España. Y bueno, pues con ALE pasó como pasa con tantas otros grupos humanos, pues que también tienen sus diferencias, es heterogéneo, y entonces a partir de ahí pues ya pasaron otras cosas y se llegó pues a la constitución de otras asociaciones más de carácter autonómico, como por ejemplo la Coordinadora Catalana Educar en Familia o la Asociación Educando en Familia de Valencia, algunas asociaciones provinciales. Creo recordar que en Málaga también existía una, al menos hasta hace un par de años, no sé ahora, algunas otras en el norte, en Extremadura. Entonces pues bueno, se ha ido diversificando, ¿no? Pero de hecho las dos organizaciones que a mi juicio son más operativas ahora, ALE y la Coordinadora Catalana Educar en Familia. ¿Por qué crees que es una opción creciente en nuestro país? Bueno, ahí se pueden dar muchos tipos de explicaciones, desde explicaciones de tipo pues más individualista, más personal, política, religiosa, etcétera. Yo me quedo con el hecho de que, bueno, de que en este mundo es finito, y entonces pues lo que pasa en un sitio tarde o temprano afecta al resto. Entonces, como el movimiento de educar, o sea, el hecho de educar en casa no ha sido desconocido nunca en Europa, siempre ha existido, aunque fuera de una manera más limitada, como lo puede ser hasta ahora, y sobre todo a través del movimiento que se da en los países anglosajones, básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña. Pues un poco el efecto, pues no sé si llamada reboteo, no sé cómo decirlo, de alguna manera el hecho de que en países de nuestro mismo ámbito cultural, político, económico, pues se den movimientos como estos, pues al final pues ha llegado también aquí de alguna manera. Y después podría ser, pues yo qué sé, pues lo típico, lo que diría cualquier periodista o cualquier, digamos, comentarista, ¿no?, al uso, pues crisis del sistema educativo, el hecho de que las familias, pues algunas, desgraciadamente no todas, pues intentan recuperar el control de su vida de alguna forma, situaciones personales o situaciones familiares concretas, yo que sé, pues lo típico de que el chico o la chica pues realmente no se adapta al sistema escolar convencional, y entonces la familia busca una solución, y pues al final se optan por la educación en casa. Las soluciones, las motivaciones son múltiples. Yo en todos estos años he visto todo tipo de motivaciones, ¿no? En esta época de la que estábamos hablando antes, en esta época en la que se empezaban a organizar los primeros grupos y las Sí, primeras mm, protoasociaciones o sí. asociaciones, cuando la cosa ya empieza a ponerse en marcha, ¿cuál es la reacción de los políticos y de los técnicos? Si llega a haber alguna reacción. Al principio no hubo, digamos, hasta que se constituyó ALE, no había, que yo sepa, yo no tengo toda la información, pero yo juraría que no hubo ningún tipo de contacto, digamos, organizado o sea, hecho de manera voluntaria, explícita, con ningún tipo de administración. En todo caso, lo que a lo mejor hubiera habido, pues fue algún encontronazo con los servicios sociales, pero eso no es algo que uno quiera promover, ¿no? Entonces fue a partir de ALE cuando explícitamente lo que se intenta es hablar con la administración, y fruto de eso, si no recuerdo mal, en el 2003, 2000 o más tarde, no, fue más tarde, no me acuerdo ahora qué fecha, pues a mediados de la década del 2000, ya se produjeron los primeros contactos. Yo recuerdo que participé en un encuentro, quizás fue uno de los primeros, con una parlamentaria del Parlamento de Cataluña socialista, la señora Assumpta Baig, que después fue senadora autonómica por Cataluña, y fue antes de que se constituyera ALE, pero estábamos en ello. Pues ya se habló con esta señora, y esta señora después fue una de las que presentó una enmienda a, digamos,
una de las modificaciones de la LOCSE, una modificación de la ley hecha por los socialistas, que al final pues fue desestimada, pero dio un fruto aquel contacto. Y después pues hubo otros a nivel pues más personal, si había alguien que conocía pues algún político de su ayuntamiento, de su zona, o por cuestión de amistad, pues se iban tocando estas teclas. Incluso, pues ya digo que fue a mediados de la década de los 2000 que representantes de la junta directiva de ALE en aquel momento pues fueron a hablar con el Ministerio de Educación, con el señor Juan López, que yo creo que ya no está en activo, y con una propuesta, digamos, de reconocimiento y regulación, que no tuvo éxito por la negativa, digamos, una negativa entrecomillada, ¿no?, de la administración socialista del momento. La respuesta que se dio fue que eso desde el ministerio no se iba a tocar y que eso en todo caso dependía de cada comunidad autónoma. Entonces a partir de ahí pues ya surgieron diferentes estrategias, ¿no? Y de ahí salió la coordinadora catalana, por ejemplo, para negociar estrictamente con la administración autonómica. Que yo sepa, no se ha hecho apenas nada más en este sentido. Recuerdo que desde ALE, después de un cambio de junta directiva que hubo y de cambio de línea estratégica, creo que se contactó con el defensor del pueblo andaluz y con el defensor del pueblo vasco, y hubo una intervención en el Parlamento vasco y ya está, no ha habido frutos, excepto en Cataluña. ¿Ha habido algún momento en el que se agote un ciclo o que haya un cambio de ciclo? Bueno, ya sí, hubo un cambio de ciclo interno, es decir, motivada por esta negativa del Ministerio de Educación, que hubiera facilitado mucho las cosas si hubiera habido una legislación de tipo estatal. Pues ahí hubo pues disensiones internas en ALE, y esto pues yo creo que no pasa nada si se cuenta, ¿no?, si se dice. Entonces pues hubo una parte pues que ha recuperado más la antigua estrategia de crecer sin escuela, que es la que pienso que se mantiene hasta la actualidad, y luego otra pues más, podríamos decir, más posibilista, más pragmática, más en la línea original de la fundación de ALE, que es la que ha seguido la Coordinadora Catalana de Educar en Familia y la Asociación Valenciana Educando en Familia, aunque esta asociación está pues en stand-by en la actualidad, por lo que sé, ¿no? Y entonces, fruto de esta línea más pragmática, pues es el hecho de que después de picar piedra durante unos cuantos años, pues en Cataluña, bueno, de una manera, aunque sea un poco, digamos, por la puerta de atrás, se ha conseguido el reconocimiento de la opción en una ley de educación específica de Cataluña, ¿eh? Y ahora lo que faltaría sería la regulación en el resto del Estado. Por lo que yo sé, apenas se ha avanzado, por no decir que no se ha avanzado nada en este aspecto jurídico. Entonces, de toda esta época primera, mm, ¿qué lecciones crees que se aprendieron? Uf, lecciones muchas, de tipo personal, muchísimas, de lo que es dinámica de grupos, de lo que es valorar realmente, pues, lo voy a decir, va a ser un poco fuerte, pero lealtades, amistades, etcétera. Pues bueno, eso es el aprendizaje de la vida, ¿no? Lecciones para el movimiento, pues yo extraería dos. Una, que ante una situación de una negativa por parte del poder, hay que decir que el poder no muerde. Y bueno, yo tenía un amigo que decía, bueno, es que los que mandan no son tontos, son otra cosa que empieza con G en castellano, pero bueno, es decir, pero tontos no son y no muerden. Te pueden dar calabazas, te pueden decir una cosa y después hacer otra. De esto tenemos experiencia los que hemos ido a hablar con la administración, pero realmente pues son personas como cualquiera, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, la cosa es que ante una negativa por parte del poder de la administración, pues hubo quien volvió a los cuarteles de invierno, como se dice vulgarmente. Entonces volvió a posiciones antiguas, a posiciones que yo creo que estaban superadas, y eso ha ocasionado que no se haya avanzado en el resto de España durante pues prácticamente pues casi 10 años. Estamos igual que estábamos. Y en cambio en Cataluña, que se ha ido por la otra vía, digamos, pues de adaptarse a las circunstancias, de reconocer la realidad, pues se han conseguido pasos muy significativos, ¿no? Yo pienso que esa es la primera conclusión.
Y la segunda, pues, bueno, en su momento en ALE se generó una gran discusión sobre si era bueno o era malo, o era incorrecto, positivo, negativo, el que hubiera asociaciones de tipo autonómico. Había como un espíritu, y todavía lo hay, muy centralista, muy hispánico, y lo que ha demostrado la realidad es que es todo lo contrario, que el acercarse, digamos, a los políticos locales, a los parlamentos autonómicos, a trabajar por zonas concretas, lo que hace es ayudar al movimiento en general, porque es evidente que lo que se consiga en una comunidad pues va a repercutir positivamente, siempre positivamente, en cualquier otra. Y eso, en un mundo globalizado, pues debería verse claro, pero bueno, hay gente para todo. Y entonces ahora, en este momento, ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo? Pues buena pregunta. Yo estos días, como bueno, ya me habíais dicho que íbamos a hacer esto, pues esta grabación, esta entrevista, pues yo le estaba dando vueltas estos días, y lamento decir, desde mi humilde punto de vista, que hemos avanzado poco. Desde la excepción hecha de Cataluña, donde se ha avanzado muchísimo más que en el resto, realmente se ha avanzado poco. Poco es un eufemismo para decir que no se ha avanzado nada. Quizás sí, al César lo que es del César, entre todos, lo que sí que hemos conseguido es sensibilizar más a la opinión pública, eh, eh, consolidar la opinión entre buena parte de los medios de comunicación españoles, que hay que decir que en general nunca han tratado mal al movimiento de educación en casa, no como en otros países donde realmente está muy mal visto a nivel mediático. Aquí no. Entonces la relación con los periodistas ha mejorado en esencia todavía más. Yo pienso que, no sé, estadísticamente, no porque pues, esto no sale ni en el CISNI ni ninguna entidad de estas, pero no sé, me aventuro a decir que si se hiciera una encuesta más o menos objetiva, bien hecha, sobre si a la gente en España le parece bien o mal la educación en casa, yo pienso que mayoritariamente saldría una proporción bueno, de respeto, de decir, bueno, pues si estas familias quieren hacerlo, pues bueno, pues en determinadas condiciones o regulado de alguna manera, con un cierto control, pues no habría ningún problema. Entonces yo pienso que esos son los grandes avances de sensibilización mediático, de sensibilización social, de conocimiento, sobre todo en algunas comunidades, ¿no?, autónomas, por parte de la administración, por parte de los políticos, de quiénes somos y qué es lo que queremos. Y a este nivel pues sí que se han hecho cosas, y luego evidentemente una conexión muy grande a nivel internacional, que esto ha sido fruto de muchos años también. Muchas veces han sido pues a través de contactos personales, de ir a otros países donde se hacían encuentros, etcétera. Y bueno, pues esto realmente a España pues se ha vinculado al resto del mundo desde este punto de vista. O sea que, por un lado, pues ha habido avances significativos, pero lo que nos podría preocupar más o menos, que es la cuestión jurídica o de reconocimiento legal, yo pienso que se ha avanzado más bien poco. Entonces, en tu opinión, ¿qué crees que deberían hacer los padres o las asociaciones de familias homeschoolers en este momento? Yo pienso que la pauta ya la dio Ale en sus inicios, hasta que hubo ese cambio, digamos, de línea estratégica y de un cambio, pues no sé si generacional, un relevo de personas, de dirigentes, de coordinadores, de junta directiva. Pero la pauta ya se ha dado, por ejemplo, desde asociaciones como la Coordinadora Catalana u otras, ¿no? Es decir, el hecho de negociar con la administración. Hablar con la administración sin miedo, sin tapujos, pero con las ideas muy claritas. O sea, a la administración no le puedes ir con entelequias o con ideas, digamos, trasnochadas o con reclamaciones de derechos, porque eso es lo que no entienden. Es decir, lo que hay que dar es una sensación pues, una sensación, no, una imagen y una realidad de formalidad, de estructura, de tener las cosas claras, de presentar propuestas cerradas, de presentar propuestas concretas de reconocimiento, de tener los deberes hechos, desde decir cómo se puede controlar, entre comillas, por parte de la administración a estas familias, el hecho de si tienen que tener pues controles de tipo académico o no, cómo se pueden hacer, de estar abiertos siempre a la negociación.
y no solo pretender también que te escuchen y no escuchar a la otra parte, sino también tener en cuenta qué miedos tienen los políticos, qué miedos tiene la administración, qué es lo que ellos piensan qué riesgos ven en esta opción y trabajar con eso internamente y después hacerles una devolución y decir, bueno, pues esto que vosotros nos dijisteis, lo hemos hablado y mira, podemos dar esta solución. Y eso es lo que hemos visto en la negociación, por ejemplo, en Cataluña, ha sido fundamental, el hecho de tener un diálogo fluido y luego trabajar muchísimo. Es decir, las cosas no... Tú no puedes ir a la administración y decir, no, yo quiero esto y lo quiero de esta manera porque tengo derecho, porque eso no es de recibo. Entonces, mucho trabajo interno, mucho trabajo de definición de objetivos ideológicos, de definición de propuestas, de definición del marco jurídico, y con todo este trabajo hecho, muy bien estructurado la administración. Y hay que ir sin miedo. Es decir, no, ya digo que son tontos, o sea, tontos no son otra cosa, y no muerden. No muerden. Es decir, no, al menos lo que hemos visto es que en general aquí nunca ha habido, digamos, malos gestos ni malas caras. Ha habido, pues a lo mejor, pues gestos de sorpresa, mucha ignorancia y luego evidentemente hay que hacer mucha pedagogía con la administración. O sea, no partir de ideas preconcebidas. Es decir, ellos no saben lo que es esto, no sé si tienen o no por qué saberlo, pero de hecho no lo saben. Entonces se trata de explicarles. Y eso funciona. Y es lo que puedo decir. ¿De qué tienen miedo los políticos o los técnicos? ¿O cuál es el problema? Sí, bueno, mira, antes de que acabaras de formular la pregunta, yo ya estaba pensando en la respuesta. Yo me acuerdo cuando fuimos a hablar, una compañera que yo ya le he perdido la pista, que era Luz, cuando fuimos a hablar en el Parlamento a nivel individual, prácticamente, ¿no? Con la señora Asunta Bach, nosotros, pues, bueno, íbamos preparados para contestar a las típicas alegaciones que te hacen, ¿no? La socialización, el nivel académico, la preparación de los padres y cosas de estas, ¿no? Y nos quedamos con las respuestas en el buche, porque resulta que Asunta Bach, que no tenía ni idea de todo esto, bueno, nos atendió muy amablemente, le explicamos lo que había, yo tuve digamos, la precaución de preparar deprisa y corriendo pues un poquito de información en un dossier, aprovechando información sobre todo de Francia y de Inglaterra, y se la pasé y nos sorprendió con dos preguntas que nos dejaron absolutamente descolocados y que después hemos visto que se reproducen, ¿no? Y luego hay un tercer miedo que después añadiré, y lo digo porque así me acuerdo. Y nos puso dos objeciones a las cuales nosotros no teníamos ningún tipo de respuesta y tuvimos que improvisar y no me acuerdo lo que dijimos. Una era el esnovismo, que ahora explicaré, el esnovismo, y después, ahora no me acordaré, el esnovismo, efectivamente, y el tema del abandono de los hijos, ¿no? Y nos quedamos estupefactos. Porque, claro, el esnovismo, yo tuve que hacer repetir la pregunta, que exactamente qué quiere decir con esto. Y dice, sí, pues que haya familias que lo hagan como si esto fuera una moda. Claro, nos dimos cuenta de que la señora Bach, con toda su buena fe, nunca dudamos de su buena fe en absoluto, fue que es que no entendió lo que implica la educación en casa. Es decir, caray, es que esto no se hace por esnovismo, porque esto es un trabajazo brutal. O sea, es que es una opción muy dura, que te pone contra la pared muchísimas veces, que te cuestiona mucho a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel social, que es luchar muchas veces contra los elementos externos e internos, y por lo tanto de esnovismo nada. Yo creo que más o menos, quiero recordar, si ahora sí, que algo le explicamos por ahí, más o menos se quedó convencida, y luego la que no nos esperamos en absoluto era la dejación, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si unos padres pues se acogen a esto y después dejan a los niños abandonados, los explotan, yo que sé, abusan de ellos, yo que sé, ostras, nos quedamos a cuadros? Y no, oiga, es que precisamente más bien es exceso de celo, es que es todo lo contrario, es decir, no, es que yo quiero tener, digamos, recuperar ese control como familia sobre todos los aspectos que atañen a mi grupo familiar, y por lo tanto la educación es otro más. Y también intentamos explicárselo, creo, y pues supongo que más o menos se quedó convencida, ¿no? Hay que ir con mucha sinceridad a la otra parte, a la administración, a los políticos, porque eso lo detectan, lo ven, lo sienten, ¿no?
Entonces, eso se ha ido repitiendo. Y después otra cosa, sobre todo las últimas veces que hemos ido a hablar con ellos, es un tema un poco peliagudo, un tema delicado, como es el tema de la inmigración. Pero hay que decirlo. Les preocupa mucho, sobre todo a algunos sectores, otros ni te lo plantean, pero hay algunos sectores políticos que tienen mucho miedo de que detrás de la educación en familia se puedan esconder, pues qué te diré yo, pues aspectos como el integrismo religioso, como la marginación de la mujer. Ahora yo no voy a poner ejemplos concretos, pero supongo que el oyente se lo puede más o menos suponer. Entonces les daba mucho miedo esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cataluña, algunos grupos pues más nacionalistas, que ahora, por ejemplo, son los que están en el poder aquí en Cataluña, pues el tema del idioma, de que esto se pueda usar como una manera de rehuir digamos, el hecho lingüístico, por ejemplo, el hecho de que el niño tenga educación en catalán o por lo menos sepa, digamos, el idioma propio de Cataluña. Entonces eso les daba miedo. Entonces esto pues se ha ido incorporando en la negociación aquí en Cataluña y se ha intentado dar una respuesta, ¿no? Una respuesta que ellos también pudieran entender y que fuera asumible por parte de la coordinadora, ¿no? Yo pienso que esos son los tres miedos, no creo que me deje alguno, pero yo pienso que son los tres miedos que tienen, ¿no? Y la gente que vaya a hablar con los políticos eso lo deben tener muy claro y tienen que tener respuestas claras a eso. Ujú. De acuerdo. Y a las familias que empiezan o se lo están pensando, ¿qué les dirías? ¿Tú qué crees que es lo mejor que pueden hacer? Tienen que tener muy claro que si llevan adelante esta opción es un camino duro, es un camino lleno de piedras, es un camino que no tiene caminos hechos y que cada día tienes que irlos desbrozando y que eso genera retos, genera problemas, genera ilusiones, genera grandes satisfacciones también, tiene de todo. Pero hay que asumirlo que no todo es maravilloso, tampoco que todo es un desastre, pero que habrá días mejores y otros peores. Que lo importante es estar en contacto con otras familias que hagan lo mismo. Es importantísimo, por lo tanto, asociarse. En el caso, por ejemplo, de que sean familias que desescolarizan, que tengan en cuenta que quizás, a lo mejor, y lo que voy a decir es fuerte, pero es que es así, a lo mejor durante un curso más no va a haber manera humana de que ese chico o esa chica se desintoxiquen de la escuela y por lo tanto igual deciden que no quieren saber nada. Pues hay que respetar eso aguantando el nerviosismo. Es decir, hay que respetar el hecho de que el chico o la chica durante un curso no quieran hacer nada de tipo escolar. Entonces hay que ser creativo. Esto sí que es lo que genera mucho es la creatividad. Te tienes que buscar la vía para ver cómo puedes hacer las cosas de tal manera que el chico o la chica, que tu hijo o tu hija, pues recuperen la ilusión por aprender, ¿no? Yo qué sé, es decir, yo pienso que eso quizás es lo fundamental y sobre todo no ponerse nerviosos. Por último, ¿tú crees que hay que ser profe para educar en casa? No, yo a veces soy un poco malévolo y entonces yo parafraseo la pregunta, digo, ¿se necesita algún título para ser padre? Entonces, si no se necesita ahora por ahora ningún título para ser padre, ninguna acreditación, ¿para qué, digamos, necesitas una acreditación para educar a tus hijos? No, evidentemente, claro que no es necesario. Ahora bien, hay que puntualizar que evidentemente sí que hace falta una cierta preparación. Las cosas son como son. Es decir, yo lamento decirlo, pero evidentemente, igual que pienso, y es una opinión que es políticamente incorrecta, que no todas las personas están o estamos preparados para ser padres o madres, tampoco todas las personas están preparadas para educar de una manera completa, o sea, educación siempre, ¿eh? Pero algunos ni eso, lo siento, pero lo tengo que decir, y la instrucción, pues hay gente que no está preparada ni para educar ni para instruir, entonces eso también hay que tenerlo claro. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir? Que no pasa nada, es decir, que si a alguien resulta que no le va bien y tiene que volver al sistema escolar o alguien tiene mala conciencia porque su hijo va a la escuela y le gustaría o tiene esa comezón de que quizás estaría mejor fuera de la escuela y por los motivos que sea no se puede tanto en un aspecto, en una circunstancia como en la otra, lo importante es que los padres estemos ahí, que las familias tengan claro que son muy importantes, que no deleguemos nunca nuestra responsabilidad como padres, dejando de lado cómo llevemos a cabo la educación de nuestros hijos. Yo pienso que es lo fundamental.
Bueno, pues Xavi Alá, muchas gracias por participar en radioschooling.com y hasta la próxima. Muy bien, pues os deseo mucha suerte en este proyecto, me parece muy interesante.